Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Pastel de Zanahoria. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Pastel de Zanahoria, acá en Canal 9 Bio Bio Televisión. El programa de esta semana lo hacemos en nuestro formato vía Zoom, porque nuestra invitada es de Santiago, está en la región metropolitana, y es un placer para nosotros presentarte, María Eugenia Lorenzini, escritora, y además vamos a hablar de tu última novela, El silencio de Irene. ¿Cómo estás, María Eugenia? ¡Qué gusto! Muy bien, Edith, y muchas gracias por invitarme. Es para mí realmente un agrado. Así que un saludo para todos los televidentes desde Santiago, con mucho frío también. Sí, de todas maneras. Oye, estábamos conversando de esta maravilla, El silencio de Irene. Qué viaje más interesante, qué manera de sufrir, porque esta es una historia de amor, pero no se queda solamente en un romance entre dos personajes que ya vamos a ir conociendo sin hacer ningún spoiler, como se dice hoy en día. Pero ¿cómo surge esta nueva novela tuya? ¿Cuál fue el proceso? Son personajes que te están acompañando desde hace ¿cuánto tiempo, María Eugenia? A ver, el proceso es largo, ¿eh? Yo me demoré 2 años en escribir la novela y 1 año en editarla. Ahora, como tú dijiste al comienzo, quería escribir una historia de amor, pero una historia de amor que fuera de algún personaje en una situación dramática o muy importante, ¿ya? A mí siempre me ha impactado mucho toda la situación que vivieron las personas que tuvieron que salir obligadamente del país, y de alguna manera me rondaba lo que había sido lo que habían sido los quiebres emocionales, los quiebres familiares, los quiebres de relaciones producto de eso. No tenía ninguna intención, y creo que así es, de escribir una novela política, sino que simplemente el trasfondo de esta historia de amor tiene algo, o más de algo, de política, de la situación que vivió toda una generación no hace tantos años, ¿ya? O sea, realmente, bueno, en realidad ya hace bastante, son 50 años. Entonces, me rondaban esas dos cosas, de la situación de los migrantes, porque en este momento también hay un problema de migración. Y pensé mucho en mi abuelo, ponte tú, mi abuelo era italiano, y se vino a Chile, hizo de este país su patria, no volvió nunca a Italia, en toda su vida no volvió nunca, y formó aquí toda su familia, una familia grande, numerosa. Entonces, bueno, la mezcla de todo eso, porque lo terrible es que cuando uno escribe algo, no es que tenga una idea en mente específica, sino que hay muchas cosas que te van rondando, y de repente algo hace clic y tú dices, eso va a ser. Y es lo que me ocurrió a mí con El silencio de Irene. Sí, porque... Ahora, perdón, te interrumpí. No, ahora, el proceso tampoco quería escribir algo lineal, no quería escribir la historia de Alejandro Pisano, que es el protagonista, desde que era niño hasta que fue creciendo, sino que quería hacer algún juego, y quería entregarle la narración al lector por partes, que el lector fuera armándose en la cabeza el mundo de Alejandro completo, ¿ya? Eso fue lo que me impulsó en definitiva. Sí, porque a Alejandro nosotros lo vamos siguiendo, y esto está en un comienzo, así que no estoy adelantando nada, desde una realidad bien dura, ¿no? Desde una situación que uno al principio no entiende cómo llegó ahí. Está en un hospital, está inmóvil, y somos también nosotros un poco presos de sus recuerdos, de cada memoria, y de cómo se va hilando esta historia. Ahora, hay una cosa muy interesante a partir de la reflexión que tú haces sobre los sucesos históricos y cómo nosotros a veces, como espectadores desde afuera, nos quedamos con lo político, nos quedamos con la crisis, con los análisis que se hacen, que son importantes, ¿no?, en materia sociológica, pero están todas esas historias, y creo que es una reflexión tremendamente válida, porque es la consecuencia de decisiones que se toman desde el poder,
cómo pueden alterar, afectar la vida de una persona, especialmente cuando se es joven, ¿no? Porque aquí hay un tema muy bonito que tiene que ver con esa pasión de la juventud, con los ideales que se tienen en la juventud y lo más importante, el amor de juventud. Sí, pues esos primeros amores. Fíjate que bueno, voy a retomar un poquito lo que tú dijiste. Él está postrado, está en cama, y desde esa situación dramática, no solo está postrado en cama, sino que está absolutamente incomunicado. No puede preguntar, no puede saber, nadie le informa qué pasó con Irene, a qué se debe el silencio de Irene. Tampoco él puede preguntar, no puede decir, oye, pero ¿qué sucede? ¿Por qué estoy aquí? Y lo que me pareció entretenido a mí fue tratar de ir entregando todos los hechos, pero sin que tampoco el protagonista sepa qué le sucede. O sea, aquí nosotros no sabemos qué le pasó, pero él tampoco sabe, y en la medida en que él va pudiendo recuperar algunos instantes, momentos de su pasado, nosotros vamos conociéndolos y completando la historia. Eso por una parte en cuanto a en cuanto a la construcción y cómo comienza la novela. Ahora, es cierto, los sucesos históricos generalmente se analizan desde por qué ocurrió, se hace un análisis profundo del hecho histórico, de la situación política, social, económica. Y como tú bien dices, aquí se trata no eso, sino que se tratan las consecuencias. Yo soy parte de esa generación. La gente, a veces, sobre todo los jóvenes, creen que los exiliados o la gente que tuvo que partir al exilio, la gente mayor que tenía su vida hecha, etcétera. Pero yo te diría que no sé los porcentajes, porque no me atrevo a decírtelos, pero por lo menos en mi mundo, el mundo que yo conocí, la cantidad de gente que tuvo que salir de su país, que fue, digamos, que tuvo que no solo congelar sus carreras, sino que simplemente perder sus estudios, tener que empezar todo de nuevo, fue gente muy joven. Estamos hablando de gente de 18, 19, 20 años. Entonces era un grupo de jóvenes idealistas que querían construir un mundo nuevo, bueno, y vieron que todas sus ilusiones de repente fueron no solo frustradas, sino que tremendamente aplastadas, ¿ya? Y bueno, eso es una de las partes, digamos, que yo creo que es importante que la gente, más que la gente, los jóvenes de nuestras generaciones conozcan. Claro, y sacar esas reflexiones para tampoco repetir la historia, ¿no? Que es mucho más que el blanco-negro que a veces se nos presenta sobre todo en temas políticos, sino que hay un montón de colores entre medio que hay que detenerse a reflexionar en eso. En el universo que vamos conociendo de Alejandro, en las decisiones que él tiene que tomar, en las decisiones que se ve forzado también a tomar, está entre medio el exilio, está también el encuentro con personas que van a ser clave, está la familia, hay un nono también en esta historia, que es un personaje entrañable. ¿Cómo fuiste construyendo las distintas aristas? Ya algo mencionabas, ¿no? Porque aquí también hay espiritualidad, hay traumas, hay abuso, hay migración, el ser un extranjero en otra patria, el tener que armarse desde cero. ¿Cómo fue esa balanza para ir colocando todos estos temas con una columna vertebral que era la historia de Alejandro? Mira, fue surgiéndome, empecé a escribir. Lo que me costó fue decidir el cómo partir, cómo entregarlo, y el comienzo lo reescribí varias veces. Decidí finalmente que tenía que ser partir desde una situación muy dramática y que tenía que buscar una forma que fuera como un juego, que me entretuviera yo también al escribir. Yo creo que es importante, mientras uno va escribiendo, entretenerse. Y una vez que encontré la forma de decir esto, de ir contando desde este presente dramático,
ir saltándome al pasado, pero a través de pequeños hilos conductores que, si tú te fijas, a veces son detalles como un crucifijo que está en la pared y que al mirar el crucifijo regresa a su infancia. Entonces, una vez encontraba la forma, me fue muy fácil, o sea, me fueron surgiendo todas estas cosas. Bueno, te decía antes que era importante que nuestra generación, cuando me refería a nuestra generación también, no solo a la mía, sino que a nuestras generaciones actuales, las que no lo vivieron, que es importante. Entonces yo creo que se me fueron dando, de alguna manera está presente en la iglesia, la situación de la iglesia actual y la situación increíblemente importante en esa época, cómo la iglesia fue apoyando, fue ayudando, fue de alguna manera siendo un salvavidas para muchos que estaban siendo perseguidos. Y se me fueron dando y fueron llegando, así como tú dices, la situación, una situación de espiritualidad, podemos decirlo por una parte. Alejandro lo único que quería era hacer el bien, ser solidario, pero le faltaba la valentía de repente, a lo mejor para atreverse, y ahí es donde era él empujado por Irene, este gran amor suyo. Entonces está el amor y la construcción de lo que fue el hecho en Chile. Para mí fue fácil porque lo viví, y lo que no viví lo escuché, lo vi, ¿ya? Y cuando te digo lo viví, no es porque yo haya padecido ni el exilio, ni la tortura, tampoco también logré recibirme, no fui expulsada de mi carrera en esa época, sino que lo sentí, tal como sentí el temor, tal como sentí, ¿verdad? Todos esos miedos de hablar, miedos de expresarme, miedos de decir lo que pensaba. Entonces, todo eso está. Como no padecí el exilio, el resto fue mucha ficción, el resto fue meterme en el personaje e imaginar qué habría sentido yo si hubiera estado trasplantada de repente, y fue meterme, construir y tratar de vivir a través de los personajes. ¿Quiénes podrían ser un apoyo eventualmente cuando tú vives eso? ¿Quiénes te podrían dar una mano eventualmente? ¿Te fijas? Ahora, eso tiene que ver con un proceso que yo creo que también es importante, y yo pienso, no lo sé, que la mayoría de los escritores lo vivimos, que es el hecho de que cuando uno crea un personaje, tiene que meterse en él, tiene que conocerlo tanto, tiene que vivir con él, es decir, no solo conocerlo físicamente, saber cómo se ve, sino que saber lo que piensa, cómo reaccionaría ante una situación determinada. Y eso también es otra cosa que para mí es muy importante, y que me lleva, ¿verdad?, a lo que tú mencionabas, a ver después cómo viven esos personajes, lo que ocurre con ellos, y ver cómo distintas situaciones, exilio, alejamiento de la familia, nuevos amigos, rehacer la vida, porque la vida se rehace, ¿ya? Se rehace, y el que regresa la tiene que rehacer nuevamente. Entonces está todo eso. No sé si a lo mejor me alargué mucho y mezclé mucho, pero eso es lo que me parece importante. Es que es muy interesante porque además vamos haciendo un recorrido por nuestra historia y se van tomando los cambios que tenemos, cambios desde lo tecnológico, por ejemplo, partiendo con el teléfono, que yo lo escuché cómo giraba ese teléfono antiguo. Las ruedecitas, el teléfono. Te juro que lo escuché, porque hay una escena ahí que es muy desesperante, que tiene que ver con que alguien te conteste ese teléfono, y cómo uno lo giraba hasta esperar una respuesta de un correo electrónico. O sea, pasa el tiempo, pasan muchas cosas. Hay momentos también decisivos en nuestra historia ya más actual que están también presentes en el libro. En ese sentido, y te lo pregunto porque tú ya has escrito varias novelas, ¿cuál crees que es la responsabilidad que tiene la literatura para conocer no solamente el tema histórico, sino que
el trasfondo del ser humano, ¿no? Como espejo de la humanidad. Bueno, no, alguien dijo, bueno, nosotros somos lo que somos de acuerdo a nuestras circunstancias. Y las circunstancias que nos tocan vivir son las que de alguna manera van moldeando nuestra forma de ser. Y bueno, la dictadura nos marcó a todos, sin importar el color político. Eso es bien importante. Acá no estoy haciendo un rescate a una u otra posición, sino que hay hechos históricos, como ocurre en una guerra, en cualquiera de las guerras, me imagino, las que estamos viviendo actualmente. La gente que las vive, no importa de qué lado sean, van a quedar marcadas en el futuro. Y eso no solo son los hechos, sino que también los avances. Piensa lo distinto que hubiera sido para Alejandro en ese momento si hubiera habido un teléfono celular. La historia habría sido otra, ¿ya? Por otro lado, está el rescate de cosas que para mí eran no sé, tan lindas. En la carta, por ejemplo, eso de escribirse por carta, eso de tener que ir al correo, si era una carta aérea, tener que escribirla pensando en que no podían ser muchas hojas porque el peso se pagaba por el peso de la carta. Eran unos sobres con unas orillitas rayadas, ¿me entiendes tú? Eran sobres delgaditos, el papel era casi transparente, y tener que esperar la respuesta. Y después vemos que la respuesta ya no es ya la respuesta es por mail, también es distinto, pero la espera de esa comunicación, en el fondo igual los seres humanos lo que quieren es comunicarse, es tener, es saber qué pasa con el otro, saber qué pasa con el otro. Y claro, los medios tecnológicos han ido cambiando, y yo creo que en algunos sentidos para bien en cuanto a la comunicación, a que la comunicación sea más inmediata. Por otro lado, de alguna manera la carta te permitía volcarte de cuerpo entero, volcar tu alma, tus pensamientos en esas líneas. Ahora tendemos a ser tan escuetos, salvo que usemos el mail como carta, que también se da, ¿ya? Y eso es maravilloso, ¿eh? Yo soy quizás una latera en eso, porque de repente mando unos mails que es larguísimo y en el que cuento cosas, qué sé yo, y a lo mejor eso me quedó de la época de la carta, ¿te fijas? Pero qué importante es entregarse al otro también con los pensamientos. Y eso no sé si se refleja, pero de alguna manera me salió en el libro El silencio de Irene. Totalmente, sí, totalmente. Nos pilló la hora, María Eugenia. Nos vamos a separar un ratito, pero antes de pasar a la segunda parte, que es nuestro cuestionario, El silencio de Irene es de los libros más vendidos acá en nuestro país. Está en las librerías para que lo busquen. Es editorial Forja, es un libro que uno se devora rápidamente. Así que felicitarte además, María Eugenia, por el éxito que ha tenido este libro. ¿Te lo esperabas? Muchas gracias. Mira, bueno, uno siempre quiere que ojalá sea muy apreciado y claro, había tenido buenas críticas de personas que lo habían leído antes y esperaba lo mejor, ¿no? Pero ha sido una grata sorpresa y estoy muy, pero muy contenta por eso y porque es importante para las mujeres escritoras, para la edición independiente, y está en Concepción, ¿eh? Está en las librerías importantes de Concepción el día. Sí, totalmente, lo pueden encontrar. María Eugenia, nos vamos a separar un ratito muy breve y regresamos con más acá en el Pastel de Zanahoria en Canal 9 de Bio Bio Televisión. Estamos de regreso en Canal 9 Bio Bio Televisión, en este Pastel de Zanahoria, hablando de, lo voy a mostrar otra vez, El silencio de Irene, con María Eugenia Lorenzini, su escritora. Ya, María Eugenia, vamos con nuestro cuestionario del Pastel de Zanahoria. ¿Estás lista? Uy. Es bien odiosa esta pregunta, siempre hago esa advertencia, pero si tuvieses que elegir uno o dos escritoras que han sido fundamentales para ti, que te gustan o que has leído ahora último y quieres recomendar, ¿a quiénes nos recomendarías? A ver, si es por escritoras que me gustan y que me marcaron en su momento,
a ver, hago una salvedad, voy a hacer un paréntesis, ¿ya? Por favor. A uno le gusta, en cada época a uno le van gustando libros distintos, ¿ya? En la infancia o casi adolescencia, el libro Corazón, después un poco más grande, Pearl Buck, después Simone de Beauvoir, o sea, uno va pasando por épocas. Ahora, si tú me preguntas libros o autores que a mí me marcaron, de alguna manera, yo te diría María Luisa von Balsuk, ¿no? La Mortajá o La Última Niebla, El Árbol, son libros que siguen gustándome, que me impactaron en su momento y que ahora he retomado y releído y sí, y me gustan igual que la primera vez, ¿ya? Y además que ella tuvo tal impacto en mí que yo estaba empezando a escribir la primera vez que la leí y yo dije, no, yo tengo que tratar, me impulsó a hacer algo que venía recién realizando así a pasito lento, en forma muy dubitativa. Entonces ella en ese sentido es muy, muy importante. Ahora, después han venido otros, pero no sé si quieres que me alargue más. Es que mira, la segunda pregunta también está muy vinculada a eso. Y bueno, algo ya adelantaste con Bombal, pero algún escritor o un libro que para ti sea como una especie de Biblia, al que recurres regularmente. Nosotros le llamamos libro de cabecera, no es que literalmente esté en el velador, pero a lo mejor que para ti es como una pieza importante. Ay, también es difícil, porque depende de la época. Bueno, siguiendo con autores y que he releído, que me gusta su forma, que a lo mejor tuvieron que ver también con el libro El silencio de Irene, hasta con la temática. Entonces está el libro El túnel de Sábato. El túnel para mí es otra obra magistral y creo que en alguna medida todos nosotros hemos vivido momentos de nuestra existencia sintiéndonos en un túnel, en este túnel que va paralelo al de otras personas, en este caso al de la persona amada, y que vemos que a ratos se abren ventanitas, pero que seguimos cada uno en un túnel, ¿no? Bueno, también hay libros que he leído actualmente. En este momento estoy leyendo a la Alice Munro, el libro de las mujeres, la vida de las mujeres, y de alguna manera también cómo va reflejando lo que ha sido la existencia y cómo va cambiando. Pero yo te diría que mucho más influencia en mí tienen los libros anteriores, que los que he leído ahora último, y entre los anteriores magníficos como Juan Rulfo, para mí es una gran maravilla. Los cuentos, sobre todo, pienso en No oyes ladrar los perros, ese padre que va con el hijo a su espalda tratando de llegar y de salvarle la vida. O sea, hay cuentos magistrales que los leí, no sé, hace 30 años y los tengo tan frescos como si lo hubiera leído ayer. Mencionaste hace un ratito Corazón. ¿Crees que ese fue tu primer flechazo literario o hay algún otro libro que para ti haya sido clave, que leíste siendo muy niña o adolescente y que fue la puerta de entrada a la literatura? Claro, hay algunos que suenan como, por ejemplo, me acuerdo que me regalaron un librito para un cumpleaños y debo haber sido bien chica, no recuerdo bien la edad, pero no creo que haya tenido más de 10 años, que era un librito chiquitito empastado en cuero en papel Biblia, y que yo al comienzo, imagínate, a esa edad tú esperas recibir, no sé, quizás ropa, juguetes, muñecas, y me lo regalaron como la gran cosa, y yo empiezo a abrirlo y en el papel Biblia venían las rimas y leyendas de Becker. Yo creo que yo empecé a leer esas rimas
y realmente yo me sentía como en el cielo, con esas historias de amor, y quizás por eso yo lo primero que traté de escribir fue poesía. ¿Ya? Fue poesía. Después me di cuenta que escribir buena poesía era tan difícil. Para mí es el género más difícil. Y creo que un buen poeta puede escribir cualquier libro en prosa o en cualquier género. Y al revés, no. Al revés. Esa reflexión. Y mira, te adelantaste sin querer a la próxima pregunta, que tiene que ver precisamente con eso, con la poesía. Ya que nos contaste que pasaste por ahí, me imagino que tienes algún poeta también que te guste mucho. Bueno, ni que hablar obviamente en su momento, y todavía los admiro, Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, ella es una maravilla en todos los géneros, en las cartas. Nosotros siempre partimos y nos enseñan en el colegio su poesía primero, la poesía, qué sé yo, piececitas de niño, la poesía amorosa, es magistral, y lo mismo podemos hablar de Neruda, pero es curioso porque hay poetas que me impactan, pero que me impactan porque seguramente, y se me han quedado en la memoria, por ejemplo, voy a mencionar uno que es bastante antiguo, que no sé si los jóvenes actuales lo conocen, pero, por ejemplo, hay un poema que se llama Tarde en el Hospital, de Carlos Pessoa Vélez, ¿ya? Que es muy antiguo, que dice, mientras algo así, pero mientras cae el agua mustia, cae fina grasa y leve, espérate, no me acuerdo, sobre el campo el agua mustia cae fina grasa y leve, sobre el campo cae angustia, llueve. Y es un poema que es mucho más largo, que se llama Tarde en el Hospital, porque es lo que va sintiendo un enfermo que está mirando por la ventana en el hospital. Y de alguna manera, cada vez que estoy triste, o cada vez que estoy muy nostálgica, siento angustia por algo, yo no sé por qué, se me vienen esos versos a la memoria, ¿no? Yo la última vez te lo recité tal cual como comienza, ¿ya? No creo que me haya equivocado en ninguna palabra, pero me vuelve. Y no es porque me haya dedicado a memorizar poesía, sino que porque el impacto y las sensaciones que me provoca son súper grandes. Lo mismo, por ejemplo, el poema Si alguna vez de Teillier, por ejemplo, si alguna vez mi voz dejas de escuchar, ya, espérate, si alguna vez mi voz dejas de escuchar, piensa que el bosque habla con su lenguaje de raíces, piensa que el bosque habla por mí, por su lenguaje de raíces. También, o sea, somos parte de algo trascendental. Ahí Teillier nos muestra cómo nosotros somos parte de algo mucho más importante, de algo trascendental que va a existir después que nosotros no estemos. O sea, si no escuchas mi voz, puede ser para la amada. Si no me escuchas a mí, o para el amado, si no me escuchas a mí, piensa que el bosque hablará por mí a través de las raíces. O puede ser también para el futuro, cuando yo ya no esté. Ahí está la naturaleza y está todo lo que va a seguir hablándote de mí, ¿te fijas? Entonces, bueno, es lo que se me ocurre, lo que se me viene primero a la memoria, de épocas muy diferentes, como pueden ver. María Eugenia, hermoso. ¿Te gusta el cine? ¿Hay alguna película, adaptación cinematográfica de algún libro que hayas leído, o al revés, ¿no? Que viste la película y después leíste el libro, sabiendo que son géneros totalmente distintos, pero que se cruzan a cada rato? Sí, mira, generalmente no me gustan las adaptaciones a películas. O sea, si he leído el libro, rara vez me ha gustado después la película. Eso, no sé si es un problema mío o seguramente cuando leo el libro lo que yo imagino o la historia que me armo en la cabeza es diferente que la historia que se armó el director de cine, que después tuvo que llevar
la película a las tablas, o puede ser una obra de teatro. Me cuesta rescatar, yo te diría que sí, me gustó mucho El cartero de Neruda. ¿Te fijas? Después de leer Ardiente Paciencia, vi El cartero de Neruda así con harta distancia y pensando, no sé si me va a gustar, y creo que se logró en forma bien magistral transmitir todo lo que nosotros encontramos en el libro, o lo que yo encontré en el libro al leerlo, ¿ya? Después no sé, me cuesta, la verdad, no se me ocurre otra. No, muy bien. Para serte franca, no se me ocurre otra. Está buenísimo, está buenísimo. Así como rápido no se me ocurre, a lo mejor si lo pienso con mucho tiempo, tal vez, pero... Es lo más probable, que después se te va a venir alguna, pero es verdad, son dos géneros me diferentes. Gusta, claro, me gusta el cine, ¿eh? Me gusta el cine. Me gusta el cine. Bueno, ahora creo que los libros de ciencia ficción, por ejemplo, hablemos Ray Bradbury y todo eso, se han podido llevar mucho al cine en forma bastante magistral. Creo que, claro, porque está también toda la tecnología que te apoya y que te hace ver lo que tú te estás imaginando mientras lo lees. Sí, ahí también creo que hay otro género que se puede llevar y que se ha llevado al cine maravillosamente bien. Es verdad. Se nos va acabando el tiempo, María Eugenia. Última pregunta. ¿Dónde te gusta leer o cómo te gusta leer? A ver, como me gusta o me gustaría, no es siempre como lo hago, porque no siempre tengo la posibilidad de hacerlo así, pero en definitiva, para mí leer en la playa, por ejemplo, es una maravilla, y pasé muchos veranos, sobre todo mientras mis hijos crecían y jugaban, y yo atendía en la playa leyendo, era para mí el mejor de los mundos. Pero en definitiva me gusta también mucho leer en el patio de mi casa. Me siento muy bien, quizás también tiene que ver con que necesito lentes para leer, y la luminosidad del día, del exterior, para mí es fantástico, y no sé, el entorno, la paz que provoca el estar en el patio, escuchando solamente si hay viento, el viento, si hay hojas, las hojas, algo pasa ahí que me gusta mucho. Ahora, ¿cómo leo la mayor parte de las veces? Es en cama, en la noche, acostada, o en la mañana, que me despierto muy temprano, tipo 6 de la mañana, y es el momento que tengo harta tranquilidad y puedo retomar la lectura. Eso es lo que te puedo contar al respecto. Te queremos dar las gracias por el tiempo, por las respuestas, por todas las recomendaciones, por sumarte a nuestro programa, y de manera muy especial por el silencio de Irene. Te vuelvo a felicitar y agradecer por esta maravilla, que la pueden encontrar, como dijo María Eugenia, en las principales librerías de acá de Concepción también, y en internet, más que recomendado. María Eugenia, un abrazo enorme. Muchas gracias a ti, ha sido muy grato, me he sentido muy cómoda, y estoy muy contenta de haber podido estar contigo en este programa. Gracias. Un abrazo enorme. Cuando vengas a Concepción, ahí nos vienes a ver. Te esperamos en el estudio. Ay, fantástico, sí, voy a tratar de hacerlo. Chao. Excelente. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos en un nuevo pastel de zanahoria por las pantallas de Canal 9 Bio Televisión. Que estén bien. Chao, chao. Canal 9 Bio Televisión presentó Pastel de Zanahoria.